Vamos a aprovechar el tiempo que podemos estar aquí en su casa. Entonces quisiera meditar con ustedes algunos versículos del Evangelio de Lucas. ¿Me acompañan en Lucas? Ahí en el capítulo 6. Estamos viviendo ciertas situaciones hoy en día a nivel país, a nivel continental. Pero el creyente siempre está confiado en su Señor, o sea, nosotros confiando en Él. Así que aquí en el versículo 46, el Señor Jesús está hablando. Entonces aquí hay una parábola sobre dos constructores, sobre dos cimientos. Entonces Él decía, hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces ahí en la primera pregunta, en el versículo 46, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces es una contradicción. Nosotros como hijos tenemos un Padre Celestial al quien le debemos obediencia. Y la obediencia muchas veces no es muy fácil. Tenemos un batallar que habíamos repasado domingos atrás con nuestra carne misma. Tenemos una batalla mental ahí. Está Satanás, está el mundo. Entonces tenemos una cuestión de enemigos contra quienes tenemos que batallar por el tema de obedecer. Recuérdense que con Samuel, el profeta Samuel y Saúl, el primer rey de Israel, él le había dicho que Dios no es que busca tanto el tema del sacrificio, sino lo que más le importaba era que la gente le obedezca, que haga lo que él dice, no por un hecho, como siempre les digo, por un hecho de que el Señor es autoritario y Él quiere que se haga todo lo que Él dice nomás, sino porque lo que Él piensa y dice es lo correcto. Él es perfecto, no yo, Él sí. No ustedes, Él sí. Entonces ahí viene la realidad de que Dios siempre busca nuestro bienestar. Entonces lo que Él ordena, lo que Él dice, entendamos o no entendamos, está bien. Además cuando nosotros teníamos con nuestros padres mismos, cuando éramos pequeños, cuántas cosas no entendíamos. Y quizás hasta el día de hoy no entendemos. Y se nos disciplinaban. Ese es un error hoy en día que con el tema de la educación con los niños, adolescentes, inclusive los jóvenes, se ven perfectamente cómo, porque en la disciplina, haciendo un paréntesis, en la disciplina pues, ustedes aprenden de que uno se equivoca, de que uno tiene que reivindicar la equivocación, de que uno tiene que buscar la obediencia en la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? No. La disciplina es muy débil. Entonces, antes pues, mi profesora y mis padres por el otro lado, porque la profesora me tiró, por algo me tiró. Hoy en día es y se arma que la profesora es bruta, que esto, que aquello. Puede ser en una franja pequeña. Pero no se le exige al otro, a la otra, disciplina. Entonces eso rompe todo. Entonces después, cualquier traspié o traspié que existe,
se frustra y entra ya en depresión. ¿Se dieron cuenta? Ustedes son más viejos. ¿Se dieron cuenta? Yo estoy rodeado de jóvenes. Oigan, cualquier traspié, el tipo ya entra en frustración, ya quiere dejar que esto no, ya. ¿Ustedes saben lo que es tener en una empresa una persona que cualquier traspié, él ya esté frustrado, deprimido? ¿Cómo vamos a resolver los problemas entonces? Esa es una queja generalizada hoy en día. Por eso que nosotros pasamos por muchos test, pruebas, porque se va depurando el tema. Y aquí el Señor le está diciendo, estos versículos se usan para no creyentes, para creyentes y también para entre creyentes. Esto que hemos leído, porque viene el hecho de creer lo que el Señor nos dice y lo que Él dice es seguro, lo que Él establece es seguro. Es por eso que está ahí sobre la roca, el Señor Jesús es la roca. Sobre Él estamos construyendo. Ahí 1 Corintios 3, sobre Él se construye, sobre ese fundamento. Si yo no hago eso, ¿cómo es que decía el apóstol Pablo? Sobreedifico con oro, plata, piedra preciosa. Yo no hago eso, estoy haciendo con qué eran los otros materiales que estaban ahí. ¿Te recuerdan? Madera, heno, caraja. Materiales que soportan un tiempito. Entonces va a ser muy vulnerable con el tiempo. Al principio no se ve, con el tiempo se va a ver. Viene la obediencia del creyente. Volviendo con el profeta Samuel. Dios quiere tu obediencia, le dice al rey, no el tema de sacrificio, porque le dijo Saúl, acá tenemos la vaca que trajimos para sacrificar. No, Él quiere tu obediencia, no lo otro. Obedeciéndole a Él y trayendo frutos es que nosotros honramos su nombre. Entonces viene dos tipos de constructores. Espero que nosotros seamos ser el primero. No se dejen engañar. Ustedes tienen que tener un criterio bien firme en el Señor. El Señor dice así, así tiene que ser. No porque sale alguien por ahí. Según las investigaciones ahora, hay muchos engañadores. Hay mucha gente perversa, ideólogo, pero en sí mismo. Maquinaciones diabólicas, trampas diabólicas que le van a decir a usted, no. Lo de la Biblia es anticuado. Hoy hay nuevas investigaciones. Hace poco le escuché a un hombre, pareciera ser que es superentendido. No, lo que pasa es que hoy en día, teólogo, hoy en día hay nuevas investigaciones que refutan lo que los apóstoles escribieron en aquella época. ¿Refutar qué? ¿Le refutan a Dios? ¿No era que la Biblia se escribió por inspiración divina? Entonces salimos otra vez con el tema de que es de inspiración humana nomás. No sirve. Hoy, si eso es cierto, estamos de balda acá. Yo peor que usted. Tuve que estar estudiando una semana para venir a hablarle. Ustedes no. Entonces yo soy más güiro todavía. Si esto es de inspiración humana, entonces no sirve. Recuérdense que estas son palabras de poder. Transforman, tienen vida. ¿Por qué es que muchas veces queremos, pero no podemos? Cuando ustedes miran el tema de los científicos, especialmente los que estudian el tema de comportamiento, psiquiatría, psicología, ellos tienen un vocabulario que hablan del tema de la parte consciente, la voluntad, la parte subconsciente de la persona. Entonces le voy a decir lo que se dice científicamente, que en realidad está igual que en la Biblia, solamente con otro vocabulario. La voluntad, el tema del deseo de hacer, la voluntad, está en la mente consciente. Eso que ustedes se dan cuenta y razonan. Pero solamente controla
según la ciencia, el 1 al 5% de tus acciones, de lo que estás haciendo. Sin embargo, en la parte subconsciente, controla más del 90% de tus acciones. Y ese subconsciente es como si fuera una base de datos en la cual se almacenan los patrones de conducta, las directrices. Y ellos saben muy bien que eso, los primeros 6 años de vida de cualquier ser humano es crucial en el tema de insertar, debería decir el tipo en informática, en el chip, esos comandos, patrones de vida. Por eso que tanto hay interés hoy en día, tanto de lo de la luz como lo de las tinieblas, en tener influencia sobre esa población pequeña. ¿Para qué? Y porque ellos saben bien cómo funciona. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, para repasar. Muchos de ustedes conocen muy bien estos versículos. Ahí, Proverbios 22, en el versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere como alguno de nosotros, viejo. Ven que este es vocabulario bíblico, viejo. Hoy en día es anciano, machuchi, viejo. No se va a olvidar. Y Moisés le recordó al pueblo de Israel, y ustedes lean en sus casas, Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, que los padres le enseñen a sus hijos, les instruyan en la palabra de Dios, en su ley, al acostarse, al levantarse, en el camino, en la casa, en donde sea, para que sepan, para que entiendan cómo es. Por eso que se quiere influenciar tanto en los niños. Volviendo con el tema de la voluntad, el deseo, y lo otro que ya está dentro del patrón. Se pone un ejemplo. Se tiene el deseo para gente que tiene problemas de vicio, se tiene el deseo de dejar de fumar. Pero como decía un experto, si ese deseo no está alineado con lo que está dentro de sus patrones, su subconsciente, fracasa. Él siempre está teniendo el deseo que iba a dejar, que no puedo. Aquí es donde hay que cambiar. Este va a dar un comando para cambiar aquí. Y ahí se va a pasar el comando al resto del cuerpo, al físico. ¿Cómo era que le dijo el Señor a su discípulo de la gente? Aquí adulteró. Así era, ¿verdad? Él no hizo todavía. Aquí adulteró ya. ¿A dónde va a pasar el comando después? Aquí. Y después va a suceder el hecho. Dijimos, porque leemos en Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que no se trata, como siempre les digo, del órgano muscular que bombea sangre, sino que del asiento espiritual, como figura del asiento espiritual de nosotros. Entonces, esa parte es la que yo tengo que atender y alimentar, cambiar el chip. Entonces, sí, los deseos del Señor van a ser órdenes para mí. Sí, los comandos que Él da van a ser realidad para mí. Por eso yo les digo siempre, esta cuestión hay que vivir, no es una cuestión de escuchar nomás y tener el deseo. Está muy bien, se empieza por el deseo, pero eso no es suficiente. Deseo ser un gran profesional. Bueno, va a tener que cruzar por muchas pruebas para lograr eso.
Deseo tener un buen testimonio como él. Deseo ser un buen padre, una buena madre. Deseo ser un buen hijo. Pasar al hecho. Tiene que haber una transformación en mí. Y en Efesios leemos de que tiene que venir una renovación de la mente. Si no, siempre vamos a querer, no puedo. Trato, procuro, no me sale. Estoy hablando vida interior mía, testimonio mío exterior. Quiero vivir para el Señor, no puedo. Eso les sucede a muchos creyentes. Esto es un proceso de santificación, les digo. De menos a más. Entonces el creyente va subiendo peldaño por peldaño. Pero tiene que ir en ese camino. Se habla de que es una utopía esos versículos de que vamos a ser igual que Jesucristo. ¿Cómo que utopía si Él dice que se puede? Si Él le manda, el Padre le manda al Espíritu Santo para que el creyente pueda. Por eso que ingredientes esenciales para el creyente, para dejar de querer ser y ser, es justamente uno de esos en la palabra de Dios. No se deben olvidar eso. Si ustedes no son amantes de estudiar la palabra de Dios, Juan 17, Jesús está hablando con sus padres, este es un versículo también muy conocido, una oración intercesora de él. Y él le dice en el versículo 17, muy fácil de recordar, Juan 17, 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra te va a santificar. Estas son palabras de poder. No son cualquier libro. Son palabras de vida. Por eso que es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Para eso Él dejó dentro del ministerio pastores, maestros especialmente, para enseñar la palabra de Dios. Por eso siempre le insisto mucho, vengan a estudiar la palabra de Dios, porque si no van a ser débiles. Hace unos meses atrás, me llevaron al Chaco en avión a una estancia estamos haciendo unos estudios de pastura. Entonces me subo, me ponen al lado del piloto porque me dijeron, este es el lugar más amplio, sentate al lado de él. Despegamos. Le observo a él porque él se pone enseguida para comunicarse. Le observo, él pone el rumbo, el código ahí, el rumbo del lugar y ve ahí abajo 2 horas 20 creo que era. 2 horas 20, ¿será que es 2 horas 20? Y 2 horas 20 más o menos. Después le pregunto a él, ¿a qué distancia estamos de Asunción así en línea? A 400 kilómetros. Acá, paralelo al Pilcomayo. ¿Y a cuánto se va el avión? 200 kilómetros por hora mes. Entonces ustedes calculan, no tendríamos que haber hecho en 2 horas. Entonces le digo, ¿y qué potencia es lo que tiene el motor? Tiene 300 HP. Lo que pasa es que me expliqué después. Teníamos viento en contra. Y entonces el avión le frena. Y como no es de mucha potencia, le frena. Además que cuando me bajé el avión casi me quedé sordo. No escuchaba nada. Un ruidazo. La segunda vez ya llegué yo también. Pero vuela. Pero hay otros aviones hoy, también hoy, que no tienen 300 HP. Tienen 11.000. Entonces a ese no le importa viento en contra. Y ese 400 kilómetros vamos a hacer en 10 minutos.
Entonces, ustedes como creyentes me pueden decir, sí, nosotros volamos también. Pero es muy débil todavía. Muy susceptible a cuestiones en contra. Si ustedes tienen menos potencia, porque hace unos años atrás también, ustedes saben que los parientes de mi esposa, tío, esos están en la colonia Independencia. Entonces me dijo su primo, Humberto, ¿sabes que hay un ingeniero aeronáutico, se jubiló de Alemania y vive ahora acá? Y él tiene dos ultra livianos. ¿No te querías volar con él? Vamos, le dije. Entonces llegamos ahí y me dice a ver qué horas son las 15, a las 4 más o menos vamos a salir. Porque él salía a mirar, tenía una banderita allá. Porque ese tiene menos potencia, ¿verdad? Y tiene que ver el tema del viento y intercambio de temperatura con no sé qué cuánto de la tierra y las termales y qué sé yo, para poder volar con ese. Más vulnerable todavía. Pero vuela. Porque después nos subimos y volamos. Vuela también. Pero es todavía más vulnerable. A cualquier vientito y a cualquier hora no puede lo despegar. Con eso lo que les quiero demostrar es que ustedes pueden ser el ultraliviano, la otra avioneta, o ustedes son esos de combate que tienen esa potencia. Esa es la diferencia que existen. Y la diferencia no es por un favoritismo de Dios. Es simplemente porque el creyente cree y se mete en el tema, en el proceso de santificación y él empieza a brillar. Y empieza a brillar. Esa es la diferencia. Y ahí en Efesios 6, leemos ahí en el versículo 10, fortaleceos. ¿Se recuerdan ese versículo? Fortaleceos en el poder de su fuerza. No te dice fortalecete vos y tu fuerza. En él, su potencia. El creyente tiene que estar apasionado por vivir el poder del Señor. Y miren que cuando las papas queman, ahí va a empezar, ahí va a relucir el tema del creer. Entonces vamos a ir a un ejemplo a continuación, ahí en Lucas. El Señor está explicando todo eso, capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, allá en el norte del pueblo de Pedro y esas cuestiones, al norte de Israel. Y el siervo de un centurión, o sea, un oficial romano, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, pero no romanos, de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjense la seguridad que está manifestando este hombre. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le conceda esto. ¿Por qué es digno de que se le conceda esto? Y ahí le van a decir, porque ama a nuestra nación. Ellos, el imperio que está sobre Israel, ¿cómo se llama? Roma. Roma tiene, cuando ustedes miran su distribución de legiones, como este es un sector conflictivo, Roma tiene una legión en el sector. O sea, ahí está, vamos a decir, toda una división, ya eso que es el vocabulario hoy en día. 5.000, 7.000 hombres, eso es una legión. Toda una legión está ahí en Canaán porque siempre fue problemático, entonces el imperio tenía ya uno ahí seguro. Y este hombre está ahí. Son sus enemigos. Pero fíjense que vienen estos ancianos judíos y le dicen, él es
Él nos ama. ¿Cómo se manifiesta el amor de una persona? Cada vez que pasa, así nomás, cada vez que... Es solamente eso, gestos. Siempre va a ser en los hechos, cómo se comporta, cómo te cuida, qué tan cariñoso es, qué tan atento, qué tan correcto es. Todo eso van a ser manifestaciones de amor. Ellos dicen judíos. El otro es su opresor, o sea, representante del imperio. Y lo mismo nomás. Este hombre ama nuestra nación. Es increíble, ¿eh? Miren que sería como, no sé, en nuestras guerras antes decir que uno de aquel, este es digno de que le atiendas. Inclusive nos edificó una sinagoga, dice. De esa forma le rogaron a este hombre. Les recalco otra vez, fíjense el testimonio que tiene este hombre. Y Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaban lejos de la casa, porque no estaba solamente el Señor, sino sus discípulos y solamente gente que le acompañaba, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Imagínense las declaraciones que hace. Por lo que ni aún me tuve yo, o sea, agregándole yo un poquito yo, por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, estoy puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, encima de él hay otros superiores, bajo de él hay otros. Y digo a este, ven, y se va. Cuando él dice ven, ¿qué es lo que sucede? Mejor que venga. Pero en esa época no va a haber cámara y derechos humanos, mía. De hipócrita. Le digo a este ven, o sea, ve y va. Al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dice, de la vuelta, todos le seguían. Dijo a la gente que le seguía: les digo una cosa. Y le va a dar uno al rollete. Ni aún en Israel he hallado una fe así. Porque recién les dijo, yo digo, ven y no viene. Ve, ando hoy. Recién le digo. Ustedes me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Imagínense, ahora viene el ejemplo. Este es el ejemplo vivo y eficaz. Este está diciendo, yo estoy también, encima mío hay otros y otros están bajo mí. Yo les digo esto, ellos hacen. Entonces ahora yo también te estoy diciendo, reconociendo, y le voy a decir con otras palabras, voy a llenar la película, reconociendo, Señor, tu autoridad, tu poder, de que tú eres el supremo, solamente necesitas decir y será. Ni siquiera soy digno de irme frente a ti. Qué increíble.
lo que es cuando uno vive el poder. Cómo entiende perfectamente cómo se mueve la cuestión. Porque acá es una cuestión de vida o muerte, porque él tiene, no es ni siquiera su, vamos a decir, su hijo ni su pariente, pero tiene un siervo a quien él ama y quiere su bienestar. Imagínense, primero se apela a quien ya no hay solución, entonces se apela a alguien que está encima, el Todopoderoso, al quien le vamos a levantar nuestra mirada buscando el socorro y le vamos a pedir, porque él tiene el poder de solucionar. Eso uno siempre aprende cuando se terminaron las soluciones humanas. Muchas veces tenemos que llegar hasta ahí para entender quién tiene, como decía mi compañero, la lapicera. ¿Quién firma? ¿Quién tiene el sartén por el mango? ¿Quién es el que tiene el control? Muchas veces el creyente, todos nosotros, tenemos que llegar a esos niveles para entender quién es el que maneja la cuestión. En realidad no hace falta, pero algunas veces hay que ligar. Pues acá estamos viendo un pragmatismo total. Miren que el cristianismo, como dice el apóstol Pablo, no es bla bla. Es manifestación de poder. Si decimos que estas palabras tienen poder para transformar, tienen poder. Transforman. Eso es evidente. Transforman. Solo di y mi siervo se va a sanar. Aquí ustedes no tienen el mando que el Señor da, sino simplemente dice, en el versículo 10, y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Eso es, mis queridos hermanos, cuando uno cree. Y yo siempre le estoy diciendo, esta es la hora de creer. No hay nada que esperar. Esta es la hora de creer y de vivir esta palabra. Si no, vamos a perder tiempo. Por un lado, les vuelvo a repetir, hemos leído Juan 17 diciendo, uno es su palabra. Sin su palabra es muy difícil. Porque su palabra es transformadora. El otro ingrediente es la oración. Jesús en la última noche le dijo a sus discípulos, la carne es débil. Oren para que no entren en tentación. O ustedes se quieren exponer demasiado a ser tentados. O sea, el cosa Satanás te quiere demasiado ver destruido. Eso es lo que él te quiere, no te quiere ver otra cosa. Oren, porque la oración es una comunicación con el Señor, está conectado con Él. Por eso tenemos 1 Tesalonicenses 5, ahí en los últimos versículos, orad sin cesar. O sea, no dejen de estar conectados al Señor, de estar enchufados con Él. Eso se trata de la oración, no es que yo, Señor, te pido por favor, paga, yo pago, está bien. No se trata de eso. Porque ese está metido en muchos de nosotros, está metido el chip. Oremos. Pechamos ahí la hipo. O sea, no así. Así. Y hay millones que tiene uno solo nomás en su oración. Repite todas las veces la misma cosa. Como decía un pastor, ¿cómo hacer una voz orar? Pues ahí ya vamos a empezar para calificarle. Y algunos luego ya vos le decís van a orar. Ahí lo ya entramos mal. Hermanos no quieren. No, por favor, pedile a fulano. La oración es
algo fundamental. La oración no se trata de que ustedes van a cerrar sus ojos y van a poner sus manos. El Señor es mi Padre, Él es mi amigo y yo converso con Él todo el día. Me conecto con Él todo el día. Él está involucrado en todas mis acciones, en mis decisiones. Le cuento a Él, le consulto. No tomen está muy metido dentro de nosotros el patrón de orar. Pésalo hoy como él Jehová. Y santo veo. ¿Qué importa si usted y después hacen orar lo que quieren? Y usted es padre con sus hijos, si ustedes le dicen a mi hijo no vaya a hacer, y se vaya a hacer lo que quiere, ¿qué ustedes van a pensar? No, esto, y él se va exactamente a hacer eso. ¿Quiénes son los que hacen siempre al revés? ¿Cómo se le dice? Rebelde. Se le dice una cosa y hace exactamente al revés. Entonces ese es un tema de rebeldía, ¿no? Y el tema de rebeldía es cuando uno no entiende, no comprende, o se le enseñó mal, o vivió mal. Le vuelvo a repetir, el cristianismo es vivir. Esto no es bla bla. Tiene que, usted escucha nomás, un lindo sermón cada tanto. Ay, qué lindo sermón, qué bien que habló. Pero esas palabras en mí no ejercen absolutamente nada. Eso es lo que se llama una religiosidad. Es simplemente una tradicional. Mi familia siempre fue así y yo continúo así. Dios no está buscando eso. Él, en Evangelio de Juan 4, Dios está buscando adoradores. Gente que le busque en espíritu y en verdad. Que le ame en otras cosas. Y cuando uno ama, recién dijimos, el amor tiene hechos. No le puedo decir que yo le amo a usted y después les traiciono, digo cualquier cosa. Y todo lo que estoy haciendo es en contra de usted. No, eso no es amor. Tanto hoy en día se queja la gente por el tema de la corrupción. Y eso es porque se metió ese patrón, especialmente con el tema del dinero, en el corazón de la gente. Está el tema de robar. No le importa el resto, sino si él está bien, el resto no le importa. Eso está muy claro. Se enamoró del dinero. Entonces al dinero es lo que le cuida. Ay, él le tiene aquí, le tiene allá, a su familia no le interesa y el resto del pueblo menos. Pero el dinero, le cuida que no le pase nada. Entonces usted venga, hay un contraste muy grande con lo del Señor. Y yo les animo, mi querido hermano, porque les vuelvo a repetir, a mí se me instruyó, no para vivir sobre la fe de otras personas, sino para que yo viva. Entonces, cuando ustedes vivan y sean los que están ejerciendo el poder, van a dejar de ser esos mirones, porque el mirón pues no entiende qué es lo que sucede. Yo no les puedo decir, hace rato les dije estos aviones de combate que tienen 11.000 HP, qué sé yo cuánto. Yo nunca me subí en uno de esos a volar, me subí pero a volar no. Me subí en submarino, pero tampoco el submarino salió a navegar. Me subí nomás.
Otra cosa pues es cuando vos estás ahí. Yo tenía un compañero en el grupo de alabanza en Alemania, un tipo alto, más alto que yo. Y una vez nomás le dije, ¿qué es lo que vos hacías antes? Estuve 9 años en la Marina, me dice. ¿En serio? ¿Y qué hacía en la Marina? Estaba en submarino. ¿En serio? ¿Y qué es lo que vos hacías en el submarino? Y yo era uno de los conductores. ¿En serio? Le dije. Y ahí le empecé a preguntar. ¿Y cómo es esto? ¿Qué? No, es que él vio películas. Él está adentro. ¿De dónde creen ustedes que Israel compra sus submarinos? Por si están enterados. No, hace unos años compraron todos de los alemanes. Consta que ellos tienen restricciones por el tema de las guerras anteriores. Hasta tal tamaño nomás les permiten. Pero es lo mismo. Los israelíes. Entonces son buenos sus submarinos. Entonces esa es una realidad, él vive eso. Entonces Dios quiere que yo también viva estas cuestiones. Que ustedes vivan estas cuestiones. Porque van a aparecer situaciones como la de este centurión, en la cual nosotros tenemos que vivir el poder de Dios. En diferentes situaciones, en tomar decisiones, porque tiene una persona muy mal enferma, ya no hay solución humana, entonces a quien él recurre, él escuchó de que Jesús está cerca. Actúa rápidamente, le envía a esta gente a que rueguen por él. Nosotros está el Espíritu Santo hoy con nosotros y Él dice que es espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ahí dice en Timoteo 1:7. Y en eso es lo que yo tengo que caminar para tomar decisiones sabias. Se tiene que instalar en mí esos patrones. Como dijimos hace rato, subconsciente, como dicen los psiquiatras y cosas. Porque ese es el que es el automático. El automático está supeditado a lo que está adentro. Ya está en la base de datos. Reacciona de esta forma. Por eso que hay muchos creyentes que vienen y me dicen, lo que pasa es que siempre reacciono mal. Siempre reacciono de esta forma. Y porque hay que resetear. Se tiene que resetear lo de adentro. Se tiene que desaprender y volver a aprender. Y ese es un proceso que nos lleva poco tiempo. A algunos les lleva muchos años. Puede tardar décadas. Justamente, un ejemplo de eso es mi esposa. Después le estoy diciendo, pasaron 30 años para que ella esté lista para hacer lo que está haciendo ahora. Pero me costó, le voy a decir, yo soy su maestro. Eso no es 3 meses, ni 3 años, o como ustedes padres, no, pues ya estamos hace 10 años, 30 años tarde. Para que se reseten muchas cosas en ella y salga a fluir lo nuevo. Entonces ahora ya no necesita más de mí. Esto, les vuelvo a repetir, algunas veces el proceso es rápido, otras veces es más lento. Depende de la sabiduría de Dios que Él nos da. Entonces se va a definir, ¿es ahora el momento? No es ahora el momento. ¿Es oportuno esto? No es oportuno. ¿Es sí o no? ¿O hacer esto o no hacer aquello? ¿Cuántas preguntas tenemos todos los días para definir qué es lo que vamos a hacer?
¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué negocio vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Miren que muchas veces a mí me traen problemas que ustedes dicen sí, está mal. Ustedes dicen no, está mal también. Entonces, por el único por quien me puedo guiar realmente es por el Señor. Porque si Él me dice sí, ay, no me interesa qué digan lo otro. O si me dice no, también. Pero si ustedes se van a ir por opiniones, este te dice sí, no, sí, no, sí, no, parece Margarita, tito, tito, tito. Al final no sabe qué hace. Está más confundido, ¿verdad? Al final cuando dice toda la consulta está más confundido. Es evidente que en la Biblia las consultas en realidad se hacen con gente espiritual, con carnal, pero las voy a preguntar. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Porque esa gente está conectada con el Señor, por eso. Justamente por eso. Siempre le tomamos de ejemplo. ¿A quién le tomamos de ejemplo? ¿A esos más arruinados o a esos más encumbrados? Ustedes no me responden, pero yo sé bien lo que ustedes están pensando adentro. Se trata de nuestra vida. Se trata de mi vida. Se trata de la vida de usted. Se trata de mi familia. Se trata de tu familia. Se trata de mi entorno. Se trata de tu entorno. Este es el comportamiento que el Señor quiere. Entonces, por eso que Él está maravillado con este centurión. Ah, cómo le gusta. Esto está de película. No había película con eso, pero esto está sensacional. Esto es, le voy a decir que si el Señor era, esto es lo que me gusta. Qué bueno. Le voy a leer aquí en Proverbios unos últimos versículos. Proverbio 22, otra vez. De más estima, dice ahí en el versículo 1, es el buen nombre que las muchas riquezas, el testimonio. Claro, el testimonio está basado en hechos. La buena fama más que la plata y el oro. ¿Entendieron? Porque hoy hay gente que tiene mucho dinero y son para muchos es la escoria del pueblo. Los bandidos del pueblo. O sea, la tenencia no significa que se tenga buen testimonio. Versículo 3. El avisado ve el mal. ¿Y qué sucede? Se esconde. Los simples no ven. ¿Y qué le sucede? Y lía. ¿Quién tiene visión? Detector de espíritus. ¿Se recuerdan que había un vidente en el Antiguo Testamento? Se llamaba Balaam. Que demasiado él quería ir en contra de la palabra de Dios y porque le iban a pagar con el tema de hacer unas maldiciones. Para que ustedes vean lo importante que era cuando él decía maldiciones. Pero el Señor dice que le salió en el camino y se enojó. Le mandó a un ángel que estaba con su espada así. Pero él no ve. ¿Quién ve? Se iba sobre un burro ahí, el animal ve. Y él empieza a pegar, haciéndole rápido la película, le empieza a pegar ahí. ¿Por qué? Es obediente, qué sé yo, cuando no quiere ir. Porque era en un lugar que el camino y no había para pasar entre dos ahí, uno nomás. Y el otro, lógicamente, Dios puso el ojo del burro en modo espíritu. No era burro rezado o caballo rezado, que el mato ya le habrá salido el ojo, ¿verdad? Y se queda, ¿no? El otro pum, pam, pim, y ahí Dios permite que este animal empiece a hablar. Y hay una conversación entre burro y humano.
real. Y este animal le dice, pero vos no ves. ¿Qué cree? Quería morir. ¿Verdad? Fíjense cómo el ser humano algunas veces es ciego total. No transites, le voy a decir con otra palabra en proverbio, no transites por este camino. Es un camino de muerte. Si yo no escucho, no veo, porque soy miope espiritual, no calculo, no hago como esas que se tienen hoy en día, estas máquinas más modernas que el piloto ahí en el casco, ahí en el vidrio de su casco, y él ya tiene toda la información. En el 2015 le visité a unos amigos, o sea, le visitamos a unos amigos en Alemania, y este señor me presta su camioneta, y enciendo la camioneta y me enseña cómo, porque yo tampoco no sé cómo usar, porque con la computadora, mira así, esto, poner el código ahí, qué sé yo, pim, y ustedes saben que en el vidrio me sale el GPS. No es que vos tenés que mirar acá, sino que ahí. Y yo dije, wow, estoy hecho para esto. Que yo no había visto eso todavía por acá, ¿verdad? Esa gente de esos pilotos tiene cálculo de esto, que no sé. El otro creyente incrédulo, que es un contrasentido, ¿verdad? Creyente incrédulo. Contrasentido, pero él no tiene ni un coso de cálculo, nada. El camino es lindo, entre dos miopes. Nada. Pum, pam, pim, pim, po, pa, ligan todo mal. La claridad espiritual, hoy en día que existe tantas dificultades, que ustedes leen las noticias y todas esas cuestiones de lo que sucede, hacia dónde vamos a ir parar, atiendan que no vayan a estar diciendo macanadas por allá. Hay que usar la sabiduría. Los simples pasan y reciben el daño. Fíjense, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor, le voy a cambiar la palabra temor, y de la reverencia a Dios, a Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se va a alejar de esto. Bueno, ahí ya tiene usted. Camino de bendición, camino de bendición, camino de maldición, camino de vida, camino de muerte. Acá, los discípulos, ahí ya el Señor resucitó y se fueron a pescar. Y son los profesionales, ¿verdad? Pedro, esos eran todos pescadores. Toda la noche, nada. Hasta que el Señor viene ahí en la playa. ¿Quién pide? Hasta que se dieron cuenta, el Señor, ese era. ¿Qué era que sucedió después? ¿Dónde es lo que se fueron todos a hacer todos los peces? Ustedes ven que cuando uno obedece su palabra, ahí vas a pescar. Te querés hacer el vivo y bueno, quédate con tu red. Eso no puede suceder a cualquiera. Acá no hay nadie que sea de alta alcurnia o no sé qué cuánto. Esto es una cuestión de obedecer. Punto. No hay nada acá de, sí, lo que pasa es que creció en tal familia, tal universidad, de tal nación. No. Acá se trata, hoy yo creo, yo obedezco. No importa dónde esté, o qué hice, o de dónde vengo, o si tengo o no tengo. Les leo eso porque ese tengo o no tengo para muchos es la diferencia. No tiene nada que ver. El creyente va a ser bendecido si obedece, lógico. Este hombre, ¿qué es lo que sucede? Cree
consigue un milagro en su familia. Miren que hay situaciones cuando yo miro hoy en día que se trata de creyentes de maduro espiritualmente. Ustedes luego dicen, va a tirar un penal espiritual, le estoy diciendo, porque necesita un milagro en su vida. Pero como se trata de esos creyentazos, es como que Chilaver va a tirar el penal. Gol seguro. Y hay otro que nosotros le conocemos que no sabemos si chuta otra vez, si va a meter, va. Ya tenemos experiencia con nuestra selección, ¿verdad? Chutó, erró. Hasta el día de hoy no le perdonamos. Y ustedes lo que quieren es que meta allá. Exacto. Llega el momento de ver esa realidad. Y eso son situaciones reales, no ficticias. No es fantasioso. Son situaciones reales que suceden, ocurren. Así que les animo, mi querido hermano. Ustedes están hechos, si tenés a Jesucristo en tu corazón y has renacido, estás hecho para vivir en poder, para hacer buenas obras. Eso ya está. Ahora tiene que venir de mi parte el sí y someterme a su voluntad. Punto. Así que les animo a eso. ¿No quieren cerrar un ratito sus ojos y vamos a...